empezar orando para continuar con los que faltaron la semana pasada de su participación. ¿Sí? Ok, vamos a orar. Pues Padre, en esta noche te damos gracias, Padre, por este día, Señor, por este tiempo, por cada uno de mis hermanas y mis hermanos, Señor, que aquí presentes, Señor, el cual esta noche la ponemos en tus preciosas manos, dependiendo totalmente de ti, Señor. Queremos ser enseñados, Señor, queremos ser ministrados, queremos ser, Padre, bendecidos, Padre, con lo que hoy tú nos vas a mostrar, Señor, a través de tu palabra, Señor. Oramos, Señor, que estos medios, Padre, trabajen con excelencia, Señor, que el Internet, Señor, esté llegando esa señal al 100% en cada uno de los hogares, de los trabajos donde se encuentre cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Padre, y que podamos terminar, Señor, esta clase, Señor, Padre, sin ningún contratiempo, Padre. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por siempre. Amén. 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 Ok. Pues tengo por aquí a Jared, a César, Fernando, Noreli, que me avisó que no iba a estar, y Ángel. Y parece que ninguno está, o ninguna está. Sí. Ok. Bueno, pues lo dejamos para otra ocasión. Sí. Ok, miren, terminamos con este tema. Y hoy quiero llevarlos a Hechos, capítulo 9. Capítulo 9 y del versículo del 1 hasta el 19. Hoy yo sé que muchos de ustedes ya han estudiado este capítulo, sí, que está muy, muy interesante. Y estamos hablando en cuanto a la evangelización, la manera en que los discípulos evangelizaban y también la manera en que Jesús, ¿verdad? Jesús nos enseñó varios métodos, hay varios métodos, ¿sí? En las cuales vamos a usar, pero también vamos a ver hoy algo muy relacionado en la vida del ser humano de antes y después de la conversión, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a leer esta parte de la Biblia, ¿sí? Y bueno, yo le pediría a Gloria que leyera del 1 al 5, Gloria, ¿sí? Sí, ¿empiezo? No, permíteme, del 1 al 5. Y del 6 al 10, ¿sí? Claudia. Sí. Del 11 al 15, Candy. ¿Sí? Sí, pastor, gracias. Y del 16 en adelante, a Griselda. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Entonces, pastor. empezamos, pongamos atención y vayamos leyendo detenidamente cada parte. ¿Sí? Ok, empezamos. Es capítulo 9 del 1 al 5. Dice, Saulo,
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Ahí dice: y le voy a mostrar cuando debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Ok. Ok. Aquí todos saben, se está refiriendo a la conversión de Saulo, ¿sí? Saulo, o sea, su nombre en hebreo, ¿sí? Era Saúl, o sea, con un H intermedia, S-H-A-U-L, ¿sí? Que significa pedido, eso significa, o sea, pedido a Dios, ¿sí? Eso era en hebreo, y en su nombre romano era Paulus, que significa Pablo, y significa poco en el romano. ¿Qué significa, perdón, Pablo? Poco, 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 poco. Poco, P-O-C-O, poco. Así es. Sí. Y entonces tenemos una breve remembranza de lo que era Saulo. Todos sabemos que Saulo había nacido en Tarso, ¿sí? Era una ciudad de Cilicia. Y Saulo ahorita, vamos a llamarlo Saulo, había heredado de su padre la tan estimada ciudadanía romana, ¿sí?
o sea, eran ciudadanos, pero eran judíos, o sea, eran hebreos, tanto la madre de Pablo como como el padre también, ellos eran judíos, pero habían adquirido una ciudadanía, ¿sí? Creo que todos sabemos a qué se refiere, ¿no? Hoy en la actualidad hay muchos judíos por todo el mundo, ¿sí? Y son judíos de sangre y quizá estén nacionalizados en el país que estén, pero siguen guardando su sangre en la mayoría de los casos. Hoy los judíos se casan con mujeres hasta musulmanas, ¿no? O sea, eso ya pasó a la historia, ¿no? Pero ahí en su mayoría tratan de unir sus vidas con la misma sangre, o sea, judía, con la misma sangre hebrea, ¿no? Entonces, ellos tenían esa ciudadanía, ¿no? Por eso él se llamaba hebreos de hebreos, ¿sí? Este Saulo provenía de la tribu de Benjamín, o sea, de la tribu de Benjamín, ¿sí? De las 12 tribus de Israel, del más pequeño, ¿sí? También, si recuerdan, Saúl, perdón, el primer rey de Israel también era de la tribu de Benjamín, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo, o sea, eh, Tarso era una ciudad muy importante, ¿va? Y es muy probable que Saulo aprendió las primeras letras, ¿sí? Ahí, ¿sí? Pero ya lo que es su educación rabínica de la que tanto hemos escuchado, él estudió en Jerusalén, ¿sí? En Jerusalén, a los pies de Gamaliel, fue su maestro, ¿sí? Fue su maestro de la ley. Eh, él, Saulo, se conocía en aquel tiempo y por aquellos lugares como una persona de amplia cultura, ¿sí? Tanto hebrea como griega, y también él había aprendido el oficio de fabricar lonas para tiendas de campaña en aquel tiempo, ¿verdad? Que era muy frecuente entre los judíos, ¿no? Sobre todo en los judíos le llamaban en aquel tiempo letrados, letrados porque eran aquellos que conocían las leyes, ¿sí? Hoy, a nuestros tiempos, podemos decir un abogado, ¿sí? Entonces, Pablo se dedicaba a fabricar ese tipo de tiendas, ¿no? Y pues, como lo narran antes del capítulo 9, o sea, lo que Pablo era, ¿no? O sea, Pablo era un hombre cruel para con los cristianos, ¿sí? Era un hombre respetable en aquel tiempo, ¿sí? Él era el enemigo acérrimo de los cristianos o del cristianismo, ¿no? ¿Sí? Ahora, en cuanto a eso, pero era irreprensible en cuanto a la ley, ¿sí? O sea, él conocía la ley, ¿sí? Ahí en Filipenses 3:6 nos dice algo de eso, ¿sí? En Filipenses 3:6, si alguien lo tiene rapidito, lo lee. Pero si no lo tienen, yo lo digo. Dice, en cuanto a celo, perseguidor, ¿sí? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿De quién está hablando? De él mismo. De Pablo, ¿sí? Sí, era celoso, pero en cuanto a la ley, era irreprensible, ¿no? Sí, era, también se podría considerar un hombre de buenas costumbres, ¿sí? De buenas costumbres, pero no le quitaba lo enemigo hacia los cristianos, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, él antes de su conversión, él pensaba que él servía de una manera digna a Dios, ¿sí? A Dios, él de Jesús no quería saber nada, ¿sí? O sea, Jesús ya no estaba en ese momento en vida, pero él no quería saber nada. Quizá escuchó cuando Jesús anduvo, pero él no quería saber nada, absolutamente nada de él, ¿no?
Entonces él consideraba que lo que estaba haciendo, persiguiendo a los cristianos, era algo que para Dios agradable, ¿no? Entonces, su furia y su enemistad era rotundamente contra los cristianos, ¿sí? Y yo no sé si antes de Cristo alguien se puede identificar con él, o sea, no en cuanto agarraba a los cristianos, ¿verdad? Pero sí en cuanto a que no quería a los cristianos, ¿no? Yo creo que muchos nos identificamos, al menos yo en esa parte, sí, obviamente en esa parte que, que nada más veíamos un cristiano y no, o sea, que se haga a un lado, allá, ponlo allá en el rincón, ¿no? Aquí no lo queremos. Algo así era Saulo, sí, pero él, pues, él iba por los hombres y por las mujeres. Miren ustedes ahí, regreso al libro de Hechos, ¿sí? Ahí, miren lo que dice ahí en el 8, capítulo 8. Fíjense bien, versículo 1, ¿sí? Dice, y Saulo consentía en su muerte, ¿sí? Esa está hablando de Esteban, ¿sí? Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Ojo, fueron esparcidos, porque más adelante ustedes van a hacer un estudio de esto, ¿sí? Y se fueron esparcidos, ¿sí? Por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ¿sí? O sea, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, ¿sí? Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. O sea, acuérdense que lo apedrearon a Esteban y Saulo, o sea, asentaba con la cabeza de que estaba bien, ¿sí? Que estaba bien. Dice, e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, yo creo que traía orden de cateo de los jueces, ¿sí? Porque él entraba, ¿sí? Dice, entraba a la casa y dice, y arrastraba a hombres. ¿Y a quiénes más? A mujeres. Las mujeres. Y a mujeres. Y los entregaba en la cárcel. No sé si eso ya se los comenté, ¿sí? Por aquellos que dicen que la mujer no tiene un lugar importante en la iglesia, ¿sí? Pues miren ustedes, o sea, Saulo agarraba hombres y mujeres, porque hombres y mujeres estaban, o sea, llevando el evangelio, ¿sí? Haciéndose cristianos y cristianas, ¿sí? Dice, y los entregaba en la cárcel para que fueran juzgados, eso ya no lo dice aquí, yo lo digo, y después fueran condenados a muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sacerdotes les daban cartas, ¿sí? Y entonces se esparcieron todos en Judea y Samaria, ¿sí? Y esto es lo que hacía Saulo. O sea, entraba a las casas sin permiso porque ya tenía cartas de las autoridades de esos lugares y él se metía, ¿no? Y los sacaba, o sea, como fuera junto con todos los que iban con él, ¿no? Y luego dice en el 9, regreso al capítulo 9, y dice el versículo 1, dice que respirando aún, o sea, Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Imagínense el rostro de Saulo, ¿sí? Dice, contra los discípulos del Señor. Y vino el sumo sacerdote, ¿sí? En el versículo 1, ¿sí? Vino al sumo sacerdote, ¿sí? ¿Quiénes eran los perseguidos y las perseguidas? Eran los discípulos del Señor, ¿sí? A tales los odiaba, los perseguía, ¿sí? Y pues era muy, muy directo Saulo, ¿no? Contra los cristianos. Fíjense, o sea, lo que está diciendo, ¿ah? Dice, cartas para las sinagogas de Damasco. Ahí se dirigía Saulo. En Damasco había muchos cristianos,
hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, Saulo escuchaba la palabra de cristianos y hagan de cuenta que lo perturbaba, ¿no? Perturbaba la paz y decía, no, si esos cristianos están ahí, están tranquilos, yo voy a ir, ¿sí? Yo voy a ir. Y entonces en el versículo 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. No pierdan de vista, el Señor iba a Damasco. Y recuerden a qué iba Damasco, ¿sí? A fin de que hallase algunos hombres o mujeres, vuelve aquí a repetir, ¿sí? Hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, ¿sí? Miren, en aquel tiempo, el sumo sacerdote no necesitaba que nadie le incitase a perseguir a los cristianos, ¿sí? Pero parece en ese tiempo que Saulo estaba joven, ¿sí? O sea, como que ardía ese celo, ¿no? Y furor, ¿sí? Que tal vez el anciano o ya viejo sacerdote, pues no lo tenía, ¿sí? O sea, era una comisión que tenía Saulo, que él mismo se había encomendado de llevar presos a hombres y mujeres cristianos, ¿no? Y luego, ¿saben qué pasó? Pues que le da la orden, le dan las cartas para que el Señor vaya, ¿sí? Para que el Señor vaya y haga esto, ¿no? ¿Sí? Imagínense ustedes, este no es una, no es una historia de fantasía, es una realidad de los perseguidos, ¿sí? Y en los cuales vemos que hoy en el mundo y en muchas partes del mundo, o sea, los cristianos están siendo perseguidos, ¿sí? Están siendo encarcelados y están siendo condenados a muerte, ¿sí? Hoy en la actualidad. O sea, estamos viviendo después de 2000 o 2021 años, estamos viviendo las mismas situaciones en todo el mundo. O sea, gloria a Dios que en muchas partes no, ¿verdad? Pero en otras, hasta la misma ley, o sea, lo dice en esos países, que es preso o es muerte y familias enteras, simplemente por confesar a Cristo, lo que le dicen a esas personas, ¿verdad? O sea, ¿quieres salvar tu vida? Aquí públicamente y ante esta pantalla, renuncia a Jesús. Imagínense ustedes, para aquellas personas que tengan bien su convicción, ¿sí? Y que les digan eso, o sea, renuncia a Jesús y te respeto tu vida. Imagínense ustedes, una persona con, a lo mejor alguien que no esté firme, pues no le cuesta trabajo decir, no, pues yo no, ¿sí? Pero imagínense, o sea, hay que imaginarnos cosas que están sucediendo hoy en la actualidad. Los mismos judíos a su misma raza judía, o sea, las discriminan porque han reconocido a Jesús como el Mesías, ¿sí? Y esto ya lo hemos platicado, es muy poco el porcentaje que reconocen a Jesús como el Señor y Salvador. Y aún ustedes métanse a YouTube y van a ver programas, muchos programas, en los que no, o sea, son judíos, pero no mencionan a Jesús, pero no como el Salvador. O sea, mencionan las mismas tradiciones, o sea, desde hace más de 2000 años, ¿sí? Y que siguen esperando el Mesías, aún todavía, ¿sí? Entonces, vemos aquí esta situación en la que podemos decir hoy, gloria a Dios, que no pasa esto, ¿va? Más sin embargo, o sea, como iglesia, o sea, nosotros hemos fallado ante esa gran comisión que nos ha sido dada por Jesús, ¿verdad? De ir y predicar el evangelio, porque ponemos miles de obstáculos muchas veces por nuestras múltiples ocupaciones con la almohada, con el colchón, con el sillón, o sea, con todas esas cosas, o sea, ponemos este tipo de situaciones, ¿no? Y hoy se ve más marcado, ¿no? Porque pues hoy ante la pandemia, pues mucha gente dice que no va a la iglesia, ¿verdad? Porque se puede contagiar. O sea, va a la quinceañera, va a la boda, va al bautizo, ¿verdad? Pero a la iglesia no.
Entonces, ¿qué pasaría con una persona así de este tipo que... hablo de la iglesia en general, no estoy hablando de Agua Viva, estoy hablando de la iglesia en general, las iglesias evangélicas. ¿Qué pasaría que te agarraran y te dijeran en esos momentos, renuncia a Jesucristo? Si mi fe no está bien afianzada porque no estoy escuchando la palabra, ¿sí? Y dice que la fe viene por el oír viene por la palabra. Aunque tú tengas 15, 20 años, 5 años, o sea, si no estamos firmes en la palabra con la convicción de que necesitamos el alimento espiritual. Y estos cristianos de Damasco ya sabían que Saulo se aproximaba para allá. Imagínense cómo estaban, ¿sí? Imagínense cómo estaban. Pero ninguno salió, hable la Biblia, que diga que salió y dijo, no, Saulo, yo hasta aquí llegué. No, yo estoy contigo. No se escucha nadie. ¿Sí? Arrastraba a hombres y mujeres hasta la cárcel, ¿sí? Entonces era un hombre, pues, repudiado en aquel tiempo, ¿verdad? Por los cristianos, ¿sí? Entonces, cuando tuvo la orden, ¿verdad? Pues, podríamos decir que en esta tarea estaba tan ocupado Saulo, cuando la gracia de Dios obró en aquel cambio tan grande. Por aquellos que de repente somos escépticos de que Dios pueda transformar las cosas en cuestión de segundos, cambiar el rumbo de la vida de cada uno. Aquí Saulo, pues yo no lo veo que antes haya estado meditando, no veo en la Biblia, está orando a ver si el Señor le quitaba esa confusión, o sea, nada, él estaba puesto y dispuesto a terminar con todos los cristianos, ¿verdad? Entonces, fíjense la actitud con la que va él. Yo no sé si alguna vez has llevado a una persona de mal humor a la iglesia, a la célula, y cuando sale transformado, ¿sí? La vez pasada les decía, vean el rostro de una persona que llevan a la iglesia por primera vez, recibe a Cristo y vean en la cara la salida, si la recibió con convicción, obviamente, ¿verdad? Vean el rostro, o sea, completamente cambiado, ¿sí? Completamente cambiado, ¿sí? Y ahorita vamos a ver Saulo qué le pasó, ¿no? Entonces, yo creo, y como una reflexión para todos, o sea, no nos desesperemos, ¿verdad? De esa gracia del Señor, ¿verdad? De esa gracia regeneradora para la conversión, ¿sí? Sobre todo, como dice la Biblia, ¿no? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿sí? Entonces, esa gracia perdonadora de Dios, ¿verdad? Es que nadie puede decir, está muy difícil. Si Jesús se encargó de Saulo, o sea, el mero de perseguidor, ¿sí? Obtuvo misericordia a Saulo de parte de Jesús, ¿sí? Entonces, de una manera extraña, se produjo en él un bendito cambio, ¿sí? Un bendito cambio, ¿sí? Y vemos que su rumbo es Damasco, ¿sí? Y dice el versículo 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, o sea, antes de que entrara a la ciudad, ¿sí? Antes de que entrara a la ciudad, de repente, como a veces hemos escuchado, miren este hombre, esta mujer, de repente ya, es aleluya, o sea, como Saulo, ¿no? De repente, dice, de repente le llegó una luz, ¿sí? Dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿sí? Yo creo que Jesús tenía el tiempo de él, ¿sí? Entonces, ahí es donde menos lo esperaba Saulo, le llegó Jesús, ¿sí? Y se iba de camino. O sea, la obra de la conversión no está prácticamente limitada, ¿sí? Y así puede ser que algunos iban a tu casa, pero se desviaron a la iglesia. Algunos iban para el cine, pero se desviaron a la célula. Algunos iban a la fiesta, pero se desviaron a algún
evento de alcance. Algunos tenían, así pasa en la vida. Sí. Así pasa cuando tú llegas con una persona, dicen, pues es que tenía esta fecha, pero bueno, puedo posponerla, voy a ir para allá, ¿no? Entonces, así estaba Saulo, ¿no? A Jesús no le dijo, no le importó, o sea, que a ver si entra a una iglesia, ahí lo voy a tocar. A ver si, no, dice ahí, digo Jesús, aquí es el lugar para este chamaco, ¿no? Sí. Entonces, es donde el Señor quiera, donde el Señor quiera. Y dice muy claro, estaba cerca de Damasco. Entonces, el que iba a ser el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Pues fue convertido a la fe de Cristo. ¿Y saben qué? En un país pagano. No fue convertido en Jerusalén, ¿sí? A la entrada de Damasco, ¿sí? A la entrada de Damasco, ahí fue convertido, ¿sí? Entonces, vimos que el camino que llevaba Saulo no era muy bueno, ¿sí? No era muy bueno el camino que llevaba, ¿sí? El objetivo tampoco menos, ¿no? Matar a todos los cristianos o encarcelarlos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gracia de Dios obra en los pecadores cuando están en su peor momento. Me consta, yo soy el primero, me consta, así pasó conmigo, ¿sí? Allí el Señor obró hasta que estaba tirado, impotente, ¿sí? Desarmado, todo ahí llega el Señor, ¿sí? Ahí llega, ¿no? Entonces, por eso llegó cuando Saulo estaba en su peor momento de furia, de enojo, de molestia contra los cristianos, ¿no? Sí. Y vemos aquí esa gracia de Dios, ¿no? Y entonces le resplandece, dice que rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿sí? Estaba a punto Saulo de poner fin, o estaba a un paso de poner por obra el edicto cruel contra los cristianos. Estuvo a punto, ¿sí? Pero ¿saben qué? Fue impedido para ejecutarlo. Fue impedido, ¿sí? Fue un gran favor de parte de Dios para los santos de Damasco, ¿verdad? Quienes tenían noticias de su venida, ¿sí? Tenían noticias de su venida, ¿sí? ¿Cuántas personas han estado a punto de quitarse la vida, de suicidarse, de hacer algo, no sé? Y en ese momento llega Dios. Dicen, o sea, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde.